Desde finales del siglo XVIII, la flauta europea común de concierto ha sido un instrumento con embocadura lateral. Antes de este tiempo, la palabra flauta se usaba para la flauta de pico, mientras que la flauta de embocadura lateral recibía los nombres de traversera, también conocidos como transversal, transversa o flauta alemana. Este último en alusión a su uso como instrumento militar por los mercenarios alemanes. El término traverso, del italiano flauto traverso, se ha aceptado como nombre del instrumento barroco de una sola llave, empleado en la música antigua. El periodo renacentista marcó popularidad para la flauta de pico. Sin embargo, las flautas traveseras todavía se seguían tocando en la primera mitad del siglo XVII y los instrumentos de viento de madera fueron rediseñados. La flauta renacentista consistía en un tubo cilíndrico de una sola pieza con 6 perforaciones y un registro bastante limitado. La época barroca marcó el retorno de la popular flauta travesera. Su construcción fue hecha en un tubo cónico que contenía 6 agujeros abiertos, agrupados en 2 secciones, y una llave cerrada que producía el re sostenido. El cuerpo, antes de una sola pieza, fue fabricado en 3 partes: cabeza, cuerpo y pie. La flauta barroca empezaba su registro en re y tenía 2 octavas. Otras notas podían tocarse intercalando dedos o tapando la mitad de los orificios, pero eran difíciles de tocar y de sonoridad opaca. Alrededor de 1700, el cuerpo fue dividido en 2 partes y pies extras, llamados cuerpos de recambio, lo que permitía al flautista adaptar su afinación de acuerdo a diferentes orquestas. De todas maneras, con las posiciones cruzadas, las flautas tenían mejor respuesta sonora en re mayor y sol mayor. Si bien había muchos flautistas, los flautistas profesionales lograron adaptarse a los cambios muy bien. En 1722 se inventan las llaves de do y do sostenido. El flautista y compositor Johann Joachim Quantz critica mucho esta prolongación que juzga inútil y nociva para la calidad del sonido. En 1752, los tratados de Quantz y Tromlitz, en 1786, ofrecen diferentes digitaciones para cada nota. En 1760, los fabricantes Florio, Gedney y Porter agregan las llaves de sol sostenido, si bemol y fa. Alrededor de 1790 aparecen flautas de 4 llaves en la música sinfónica de Haydn y Mozart. Durante el periodo clásico, Praron, Carta, Abel Sicama y Radcliffe contribuyeron a diseñar la flauta. Antes de 1800 solo tenía 6 llaves. Poco después se le añadieron 2 llaves más. En la segunda mitad del siglo XVIII se le agregaron rápidamente muchos cambios. Pocas personas continuaron tocando las flautas de 3 y 4 llaves. Los inventos se sucedieron a una velocidad creciente. Era la época de la industrialización.
En 1800, las flautas aparecen en el repertorio de orquesta como las sinfonías de Beethoven. En 1808, el reverendo Frederick Nolan, en Inglaterra, inventó la llave abierta de sol. Este invento es muy importante, ya que por primera vez se obturan dos agujeros para el mismo dedo. En 1810, George Miller fabricó en Londres pífanos de metal. Entre 1820 y 1830, el flautista Charles Nicholson en Londres intentó mejorar la flauta haciendo los agujeros más grandes, pero no tuvo éxito porque el mecanismo de las llaves no era el correcto. Los fabricantes Rudall & Rose fabricaron en Londres flautas de 8 llaves, que fueron muy populares en Inglaterra. En 1832, Theobald Boehm, artesano, inventor y flautista de Múnich, ideó un sistema en el que todas las perforaciones tienen el diámetro y la colocación casi ideales, puesto que con esta distribución muchas perforaciones quedaban fuera del alcance de los dedos. Inventó también un mecanismo para controlar las llaves y los anillos que cubren los agujeros. Las llaves y los platos permiten obturar con los dedos ciertos orificios a la vez que mediante mecanismos de rodillos se abren y se cierran otros orificios más alejados. Otros aliento de madera adoptaron el mecanismo de la flauta cónica de Boehm, o sistema de 1832. En 1847, Boehm fabricó un modelo completamente nuevo con 3 secciones. La superior o cabeza, con forma parabólica hacia la punta, la central o cuerpo, un tubo cilíndrico de una sola pieza, y la sección inferior o pie, también cilíndrica. Esto corrigió la afinación y homogeneizó el timbre en los diferentes registros. Todas las perforaciones contaban con anillos abiertos en su posición de descanso. Tenían prácticamente el mismo diámetro y se encontraban distribuidas lo más cercanamente posible a su posición acústica ideal. Desde la construcción de la flauta por Boehm en 1847 se ha conservado básicamente el mismo modelo. Puede haber adiciones o extensiones, pero no se ha rediseñado. Hoy, la flauta moderna está construida sobre 673 milímetros de largo con un tubo de 19 milímetros y está dividida en 3 secciones que contienen la juntura de cabeza, cuerpo y pie. Hay 13 agujeros que usan 8 dedos y el dedo pulgar izquierdo. La juntura de cabeza se cierra con un corcho y está abierto hasta el pie. El material más común es la plata esterlina, pero algunos modelos más baratos son de níquel color de plata. Se ha experimentado con platino, auromit, oro y plata, titanio e incluso paladio. También se ha agregado una llave con rodillo para el re sostenido y un mecanismo de mi partido que permite cubrir 2 llaves, mientras que en una flauta regular cubre solamente uno. Esto le permite al mi agudo ser tocado más limpiamente y con un buen ataque. El diseño de la embocadura se ha cambiado según la necesidad del flautista.
El repertorio para la flauta es amplísimo, ya que además de que fue un instrumento para músicos profesionales, fue también muy popular entre aficionados, incluyendo a miembros de la realeza y la aristocracia, al grado de que llegaron a fabricarse bastones flauta. Federico el Grande de Prusia ejecutaba y componía música para flauta y muchos compositores escribieron para él obras para flauta solista, como Johann Sebastian Bach y Johann Joachim Quantz, maestro residente y compositor de su corte, quien también escribiera uno de los más famosos tratados sobre el instrumento, Método para aprender a tocar la flauta traversa, en 1752. En 1948, Alexander Murray, conocido flautista y maestro, colaboró con los fabricantes Albert Cooper y Elmer Kuhl en la fabricación de la flauta Murray, basada en la escala experimental Cooper. Entre 1961 y 1962 aparece el nuevo modelo de Murray, la Mark I. En 1967, Murray colabora con la compañía Armstrong Jack Moore. Desde 1972 producen el modelo de flautas y pícolos con otros cambios, la llave de Gizmo entre ellos. And I wanted to play that beautiful instrument that I loved so much immediately.